Vuelve a casa, finge que estás enferma. No subas a ese avión hoy. Esas fueron las palabras que una azafata desconocida me susurró. Puso un pequeño trozo de servilleta en mi mano. Yo estaba desconcertada, porque me encontraba perfectamente. Pero ella volvió. Su rostro estaba pálido como un fantasma. Por favor, te lo ruego, confía en mí. En una hora, tendría que tomar una decisión que cambiaría o acabaría con mi vida. Antes de que comience la historia, les pido a todos los que la vean que dejen un comentario diciendo de qué región son. No olviden dar me gusta y suscribirse, para que este canal pueda seguir creciendo y trayéndoles historias más interesantes. Aquella mañana, el aire en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas bullía con su energía habitual. Miles de personas se movían, cada una hacia su propio destino, arrastrando maletas, abrazando a sus familias, corriendo para coger un vuelo. En medio de ese caos, Carmen se sentó sintiendo una abrumadora alegría. Se ajustó la impecable chaqueta de punto que hacía juego con su blusa azul pastel. A su lado estaba su marido, Javier. Este era un momento que había esperado durante mucho tiempo, un viaje de negocios junto a su esposo. Durante años, ambos habían trabajado duro en empresas diferentes. Pero este gran proyecto de colaboración finalmente los había unido como un equipo. Para Carmen, esto era la prueba de que no solo eran compañeros de vida, sino también socios profesionales en igualdad de condiciones. Javier le sonrió, pero Carmen pudo detectar una ligera tensión en la línea de su mandíbula. «Este proyecto es realmente importante, ¿verdad, cariño?», preguntó Carmen en voz baja, poniendo su mano sobre la de él. Javier pareció sorprendido por un momento. Luego asintió rápidamente. «Por supuesto. Lo decidirá todo. ¿Lo sabes, no?». Se levantó de inmediato. «Voy a por un café». «¿Quieres algo? ¿Un bollo?». Carmen negó con la cabeza. «Solo un café. No demasiado dulce, como siempre». Javier intentó forzar una sonrisa más relajada. Le dio un beso rápido en la frente antes de darse la vuelta y caminar hacia una de las concurridas cafeterías. Carmen lo observó mientras se alejaba. Javier era un buen hombre, un marido que la apoyaba. Siempre había animado su carrera. Sin embargo, en las últimas semanas, Carmen había notado algo sutilmente diferente en él. Estaba más silencioso, más absorto en su teléfono. Carmen lo atribuyó todo a la presión de este gran proyecto. Era natural. El proyecto valía millones de euros y, sin duda, definiría sus carreras. Carmen suspiró, tratando de alejar esas dudas ridículas. No debía arruinar este momento con pensamientos negativos. Volvió a mirar sus maletas, cuidadosamente alineadas. Imaginó lo divertido que sería explorar una nueva ciudad con Javier, trabajando codo con codo. Pasaron 10 minutos, y Carmen empezó a aburrirse un poco. Sacó su teléfono para revisar un último correo electrónico de trabajo antes del despegue. Todo parecía en orden. Fue entonces cuando lo sintió. Alguien estaba de pie demasiado cerca de ella. Ligeramente irritada, Carmen levantó la vista. Una mujer con uniforme de azafata estaba frente a ella. Su rostro estaba pálido y sus ojos se movían nerviosamente, como si buscara a alguien entre la multitud. «Disculpe», dijo la azafata. Su voz era apenas un susurro. «Sí», respondió Carmen educadamente. Pensó que la mujer le preguntaría una dirección. La azafata no preguntó. En cambio, dio un paso más cerca. De repente, pareció tropezar con sus propios pies y chocó contra las rodillas de Carmen. «Oh, lo siento muchísimo», dijo con voz nerviosa. «No pasa nada», dijo Carmen, un poco confundida por la reacción exagerada de la mujer. Pero la mujer no se fue de inmediato. Se inclinó, fingiendo arreglarse el uniforme. Sus ojos se encontraron con los de Carmen. En ellos había un pánico inmenso. «¿Es usted Carmen, verdad?», susurró muy rápido. Carmen se quedó helada. «Sí, soy Carmen. ¿Qué ocurre?». Con un movimiento muy rápido, la azafata tomó la mano de Carmen. La mano de la mujer estaba fría y temblorosa. Metió un pequeño trozo de servilleta doblada en la palma de Carmen y se la cerró a la fuerza. «¡Vuelve a casa!», susurró de nuevo, sin aliento. «Finge que estás enferma. No subas a ese avión hoy. Pase lo que pase, no subas». Antes de que Carmen pudiera procesar las palabras, antes de que pudiera preguntar por qué, la azafata se enderezó. Miró hacia la cafetería donde había ido Javier y su rostro se puso aún más pálido. «Por favor», dijo, casi en un gemido. Y tan rápido como había llegado, se dio la vuelta y desapareció entre el flujo de gente que se dirigía al control de seguridad. Carmen se quedó sentada, paralizada. La servilleta en su palma se sentía como un carbón ardiente.
¿Qué acababa de pasar? ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué sabía mi nombre? Finge que estás enferma. No subas al avión. La cabeza de Carmen daba vueltas. Ridículo. Esto debe ser una broma de mal gusto. Quizás sea alguien de un equipo de televisión grabando una cámara oculta, pero los ojos de la mujer, el terror en esos ojos, era demasiado real. Aquí tienes tu café, cariño. La voz de Javier sobresaltó a Carmen. Casi se le cae la servilleta que tenía en la mano. Rápidamente la apretó y la metió en el bolsillo de su chaqueta. Javier estaba de pie frente a ella, ofreciéndole una taza de café caliente. ¿Qué pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma, bromeó Javier. Carmen rió, pero el sonido le pareció una disonancia en sus propios oídos. Nada, solo estaba distraída. Cogió el café. Le temblaban ligeramente las manos. Javier la miró. ¿Estás segura de que estás bien? Pareces pálida. Estoy bien, cariño. Solo un poco nerviosa, supongo. Este viaje de negocios es importante. Javier asintió, pareciendo satisfecho con la respuesta. Volvió a sentarse a su lado e inmediatamente sacó su teléfono. De nuevo, parecía ocupado escribiendo algo, con el cuerpo ligeramente apartado de ella. Carmen trató de calmarse. Tomó un sorbo de café. Todo es normal. Todo está bien. La advertencia de hace un momento debe haber sido un error. Quizás la azafata se equivocó de persona. Aunque dijo mi nombre claramente, tal vez tenía problemas personales y se desquitó con alguien al azar. Carmen intentó centrarse en otras cosas, el panel de información de vuelos, el murmullo de la gente, pero la sensación fría que le había dejado en la palma de la mano seguía ahí. Fingiendo arreglar su bolso, Carmen sacó lentamente la servilleta de nuevo. Ocultándola detrás de su cartera, la desdobló con cuidado. Era una servilleta blanca normal y arrugada, pero en el centro había algo escrito. Con un rotulador rojo, en letras mayúsculas temblorosas y apresuradas. Solo 2 palabras. Él miente. El corazón de Carmen pareció detenerse durante 3 segundos. Él miente. ¿Quién? ¿A quién se refería la mujer con él? La azafata había mirado hacia la cafetería donde estaba Javier. ¿Se refería a Javier? Imposible. La idea era tan monstruosa que Carmen quiso reír. ¿Javier, su marido? ¿Mintiendo? ¿Sobre qué? ¿Sobre este proyecto? ¿Sobre este viaje? Carmen miró de reojo a Javier. Su marido seguía ocupado escribiendo en su teléfono. Sus dedos se movían rápidamente. La línea de su mandíbula estaba tensa. No parecía el marido cariñoso que le había besado la frente minutos antes. Parecía un extraño nervioso. Carmen volvió a doblar rápidamente la servilleta y la guardó en su bolsillo. Tenía que ignorar esto. Es una locura. Hoy es un día importante para nosotros. No voy a dejar que una broma ridícula o una mujer loca me arruine en este momento. Miró fijamente la puerta de embarque que tenía enfrente. Pero la imagen de esas 2 palabras, él miente, estaba grabada en su retina, convirtiendo la alegría que había sentido hacía una hora en un nudo de hielo en su estómago. La siguiente hora fue la tortura más larga de la vida de Carmen. El tiempo parecía arrastrarse. Los anuncios de salidas y llegadas se alternaban como un zumbido extraño en sus oídos. El café en su mano se había enfriado. La servilleta en su bolsillo se sentía cada vez más pesada, como si estuviera hecha de plomo. Intentó actuar con normalidad, pero cada célula de su cuerpo estaba en alerta máxima. No dejaba de mirar de reojo a Javier. Su marido ya había guardado el teléfono y estaba leyendo una revista de negocios, o al menos fingiendo leerla. El papel temblaba ligeramente en sus manos. Cariño, lo llamó Carmen. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Javier bajó la revista. ¿Sí? De repente no me siento muy bien, dijo Carmen, poniendo a prueba su reacción. Tengo el estómago un poco revuelto. Los ojos de Javier se agudizaron al instante. La sonrisa incómoda de antes había desaparecido. ¿Revuelto? ¿Has comido algo en mal estado por la mañana? Su tono era más de irritación que de preocupación. No lo sé. Quizás sea solo indigestión, continuó Carmen. Tómate un té caliente en el avión, dijo Javier rápidamente. Demasiado rápido. Cerró la revista de golpe. No podemos cancelar esto, Carmen. Este proyecto. Nos están esperando todos allí. Solo estás nerviosa. Respira. Carmen tragó saliva. La reacción de Javier hizo que su estómago se sintiera aún peor. Normalmente, si Carmen se quejaba de la más mínima dolencia, Javier se convertía en el marido más atento. Le compraría medicinas, le masajearía el cuello, o como mínimo le preguntaría con ternura.
Pero lo que acababa de recibir era una mirada cortante y una orden de aguantarse. No era el Javier que conocía. Él miente. Las palabras volvieron a resonar en su cabeza. ¿Sobre qué mentía? ¿Era este proyecto menos importante de lo que decía? ¿O era algo peor? Carmen intentó desechar la idea. Estoy reaccionando de forma exagerada. He leído demasiadas novelas de misterio. Solo estoy cansada. Pero entonces volvió a ver a la azafata. Isabel. Ahora sabía su nombre porque había echado un vistazo a la placa de identificación de su uniforme cuando se iba. Isabel estaba hablando con un empleado de tierra cerca de otra puerta de embarque. Parecía ansiosa. No dejaba de mirar hacia la puerta donde esperaban Carmen y Javier, como si los estuviera vigilando. Los pensamientos de Carmen se aceleraron sin control. ¿Qué debía hacer? ¿Confiar en una extraña en pánico o en su propio marido? Obviamente, debía confiar en Javier. Pero, ¿por qué sentía el corazón tan pesado? Última llamada para el vuelo IB 5127 con destino a Málaga. La puerta 12 está a punto de cerrar. Era su vuelo. Javier se levantó de inmediato y le tendió la mano a Carmen. Vamos, cariño, es hora de irse. Carmen miró esa mano. La misma mano que había sostenido la suya en su boda. La mano que la había ayudado cuando estaba enferma. Pero en este momento, esa mano le parecía extraña. Carmen cogió la mano de Javier y se levantó. Sentía las piernas como gelatina. Empezaron a caminar hacia el mostrador de embarque, donde la cola ya se estaba reduciendo. Cada paso era como pisar clavos. A medida que se acercaban a la puerta, la cola se atascó un poco de repente. Una mujer salía rápidamente en dirección contraria a la fila, intentando salir. Era Isabel. Claramente lo estaba haciendo a propósito. Pasó junto a Javier, que no le prestó atención. Pero cuando pasó justo al lado de Carmen, sus ojos se encontraron. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo. El rostro de Isabel estaba pálido, cubierto de sudor frío. Sus ojos se abrieron de par en par en una súplica desesperada. No dijo nada. Simplemente negó con la cabeza. Un temblor muy lento, un no muy fuerte. Y entonces Carmen vio cómo los labios de Isabel se movían sin sonido para formar dos palabras que le atravesaron el corazón. Ayúdame. Luego Isabel se apresuró a desaparecer por la esquina del pasillo. Carmen dejó de caminar. Todo su cuerpo temblaba violentamente. Esto no es una broma. Esto no es una actuación. El terror de esa mujer era 100% real, y ese terror ahora se le había contagiado. «¿Carmen? ¿Por qué te detienes?» Sonó la voz de Javier, impaciente. Le apretó la mano con más fuerza de la necesaria. «Vamos. El agente nos está llamando». Ahora estaban frente a la mesa del personal de la puerta, a solo un paso de entregar sus billetes y pasaportes. Un paso más y entrarían en la pasarela hacia el avión. Carmen miró el oscuro pasillo que conducía al avión. Y luego miró el rostro de Javier. Su marido no la estaba mirando. Miraba fijamente la puerta del avión, con una expresión extraña en el rostro, como un depredador mirando a su presa. En una hora. La premisa de una novela de misterio que había leído le vino de repente a la mente. Pero esto es real. ¿Qué pasará en una hora si subo a este avión? Fue entonces cuando Carmen tomó su decisión. No le importaba si esto era ridículo. No le importaba si Javier se enfadaba muchísimo. No le importaba si se ponía en ridículo. Prefirió arriesgarse a la vergüenza que ignorar una advertencia tan potente. Justo cuando Javier entregaba sus pasaportes a la gente, Carmen soltó la mano de su marido. «Cariño», gimió. Luego se agarró el estómago con ambas manos. No tuvo que actuar mucho, porque estaba tan nerviosa que realmente sentía el estómago terriblemente mal. Dejó que su cuerpo se aflojara y se desplomó en el suelo, dejando caer su bolso con un ruido sordo. «¡Carmen!», gritó Javier. Esta vez había pánico en su voz. «¿Qué? ¿Qué pasa?» El agente de la puerta también se asustó. «Me duele mucho el estómago», gimió Carmen, cerrando los ojos con fuerza. Se acurrucó en el suelo, agarrándose el abdomen. Se produjo una pequeña conmoción. La gente se detuvo. El agente llamó inmediatamente por radio al equipo médico del aeropuerto. Pasajera desmayada en la puerta 12. «Carmen, Carmen, ¿qué te pasa?» Javier se arrodilló a su lado. Su mano sacudió el hombro de Carmen. Carmen se dejó sacudir. Siguió gimiendo. «Me duele. No puedo hacerlo». Los paramédicos del aeropuerto llegaron corriendo con una silla de ruedas a los pocos minutos. Rápidamente examinaron a Carmen. «La presión arterial es normal, pero tiene mucho dolor», dijo un paramédico. «No puede volar en estas condiciones», dijo el otro. «Tenemos que llevarla a la clínica del aeropuerto». «No, quiero decir». «¿Y el avión?», sonaba desesperado Javier. «Lo siento, señor. Su esposa no está autorizada a volar».
La seguridad del pasajero es lo primero, dijo el agente de la puerta con firmeza. Ambos tendrán que cancelar este vuelo. Pero el proyecto, murmuró Javier. Carmen sintió que la subían a la silla de ruedas. Dejó caer la cabeza a propósito. Cuando empezaron a alejarla de la puerta, abrió los ojos solo un poco. Tenía que ver la reacción de su marido. Esperaba ver un rostro preocupado, o al menos decepcionado por el fracaso de un proyecto importante. Pero no fue eso lo que vio. Javier no la estaba mirando. Se quedó paralizado por un momento, pensando que Carmen estaba completamente inconsciente. Se giró hacia la pared de cristal que daba a la pista. Sus hombros subían y bajaban. Luego, con un movimiento lento pero lleno de ira reprimida, Javier golpeó la pared con el puño. No un puñetazo fuerte que llamara la atención, sino un golpe controlado, lleno de frustración y rabia pura. No estaba preocupado, estaba furioso. Estaba furioso porque su plan había fracasado. ¿Qué plan? Carmen cerró los ojos de nuevo al instante. El frío que antes tenía en el estómago se extendió ahora por todo su cuerpo. La servilleta en su bolsillo. La advertencia de Isabel. Él miente. El corazón de Carmen latía con fuerza, pero no por su enfermedad fingida, sino por el terror que acababa de empezar. Acababa de escapar de algo, y el culpable estaba golpeando una pared porque había fracasado. El viaje del aeropuerto a casa fue el silencio más ensordecedor que Carmen había experimentado nunca. Seguía sentada en el asiento trasero del taxi, fingiendo apoyarse débilmente en la ventana. Javier se sentó en el asiento delantero, junto al conductor. Carmen lo agradeció. No podría haberse sentado al lado de ese hombre ahora mismo. No podría haber sentido el calor del hombre que acababa de ver golpear una pared porque no había conseguido meterla en un avión. ¿Fracasó en qué? ¿En meterla en el avión? ¿Cómo está tu estómago?, preguntó Javier con voz neutra sin volverse. Todavía me duele, susurró Carmen, manteniendo su papel. Creo que es mi reflujo gástrico de nuevo. Lo siento, cariño. Sé que este proyecto era importante. Carmen vio el rostro de Javier en el espejo retrovisor. El hombre suspiró profundamente. No un suspiro de alivio porque su esposa estuviera bien, sino un suspiro de profunda frustración. Sí, muy importante, dijo con frialdad. Hemos decepcionado a los clientes. Tendré que llamarlos más tarde. El silencio volvió a instalarse entre ellos. El taxista, sintiendo la tensión, encendió la radio con una alegre canción pop que no encajaba en absoluto con el ambiente del coche. Carmen cerró los ojos. La servilleta seguía en su bolsillo. Él miente. La azafata Isabel se había arriesgado para advertirle. El terror en los ojos de esa mujer era real, y la furia que acababa de ver en los ojos de Javier en el aeropuerto también era real. Llegaron a su casa, un acogedor piso minimalista que Carmen siempre había considerado su pequeño paraíso. Ahora se sentía como una trampa. Vamos, te ayudaré a subir a la habitación, dijo Javier. Salió del taxi y abrió la puerta de Carmen. Su comportamiento había vuelto al de un marido normal. Ayudó a Carmen, que se dejó caer a propósito. No quería que Javier sospechara ni por un segundo que su enfermedad era falsa. Tenía que seguir con este papel hasta que supiera lo que estaba pasando. Tú descansa, yo desharé las maletas, dijo Javier después de acostar a Carmen. La arropó hasta la barbilla. Su tacto se sentía frío. Te traeré un poco de agua caliente y medicinas. Carmen solo asintió. Cerró los ojos. Oyó a Javier salir de la habitación y la puerta cerrarse, pero no del todo. Había una pequeña rendija. Carmen esperó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No estaba enferma, estaba aterrorizada. Unos minutos después, Javier no volvió con agua caliente. En cambio, Carmen oyó sus pasos dirigirse no hacia la cocina, sino hacia el estudio de abajo. Y entonces oyó el sonido que más temía. Javier hablando por teléfono en voz baja y sibilante. Con mucho cuidado, sin hacer ruido, Carmen se movió en la cama. Contuvo la respiración y aguzó el oído. Sí, ha fallado. Un fracaso total, la voz de Javier estaba reprimida y enfadada. No sé si fingía estar enferma o si realmente lo estaba. No me importa. Justo en la puerta de embarque. Imagínate, hubo una pausa. Javier estaba claramente escuchando a la otra persona. ¿Cuándo? No lo sé. Ahora está en la cama. Esto es un desastre. Tienes que cancelar todo allí. La villa, todo. No dejes rastro. ¿Rastro? ¿Qué rastro? ¿Villa? No. No me contactes por un tiempo. ¿Sospecha algo? No. Imposible. Es demasiado ingenua. Pero tenemos que tener cuidado. Encontraré otra manera. Un plan B. Te llamaré más tarde. Adiós.
La llamada terminó. Silencio. Carmen yacía inmóvil. Sentía que la sangre se le convertía en hielo. Encontrar otra manera. Plan B. Es demasiado ingenua. Esto no era sobre el proyecto, era sobre ella. La advertencia de Isabel era 100% cierta. Javier estaba planeando algo para ella, y tenía un cómplice. La persona a la que acababa de llamar. La respiración de Carmen se volvió superficial. Tenía que calmarse. No entrar en pánico. El pánico era perder. Tenía que seguir fingiendo dormir, fingiendo estar enferma. Javier volvió a la habitación unos minutos después, con un vaso de agua y unas pastillas para la indigestión. Su rostro ya había recuperado la compostura. Una sonrisa falsa estaba en su lugar. «Toma esto primero, cariño, para calmar tu estómago», dijo suavemente. Carmen abrió los ojos lentamente. «Gracias, cariño». Se sentó a la fuerza y se tomó la medicina. El sabor era amargo, pero la amargura en su corazón era mucho más fuerte. Volvió a acostarse. «Duerme. Tengo que arreglar este desastre. Llamar a los clientes, reorganizar todo. Probablemente trabaje hasta tarde. No me esperes». «Vale», susurró Carmen. Javier la besó en la frente. El beso se sintió como el de una serpiente. Luego salió, cerrando la puerta. Esta vez, la puerta se cerró por completo. Carmen no durmió. Yació en la oscuridad escuchando cada sonido. Oyó a Javier moverse abajo. Oyó el tintineo de vasos y botellas. Se estaba sirviendo una copa. Oyó a Javier encender la televisión. Luego, después de horas de tensión, finalmente, hacia el amanecer, hubo un silencio total. Carmen esperó otros 30 minutos para estar segura. Luego, con el sigilo de un ladrón, se levantó de la cama. Le temblaban las piernas, pero su determinación era más fuerte. Tenía que encontrar pruebas. Tenía que saber cuán profundo era este agujero de conejo. Bajó las escaleras de puntillas. El salón estaba débilmente iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Javier estaba dormido en el sofá. Una botella de whisky a medio vaciar estaba sobre la mesa. Roncaba suavemente. Esta era su oportunidad. Carmen se dirigió lentamente al estudio de Javier. La puerta no estaba cerrada con llave. Entró, cerró la puerta muy silenciosamente y encendió la tenue luz de un flexo. Se paró frente al portátil de su marido. Esta era la caja de Pandora. Le temblaba la mano al coger el ratón. La pantalla se iluminó, no estaba bloqueada. Javier, en su arrogancia, nunca pensó que Carmen revisaría sus cosas. Primero, revisó los correos electrónicos. Buscó proyecto y el nombre del cliente al que supuestamente iban a ver. Había algunos correos de trabajo normales, pero entonces encontró una carpeta llamada Proyecto Colaboración Málaga. La abrió con entusiasmo. Estaba vacía. Ni propuestas, ni horarios, ni detalles del cliente, ni confirmaciones de hotel. Vacía. Todo el viaje de negocios era falso. A Carmen le dio una náusea. Esta vez, era real. Entonces, ¿por qué íbamos allí? Su mente volvió a las palabras de Javier en el teléfono. La villa. Escribió villa en la barra de búsqueda de correo electrónico. Nada. Luego, pasó al historial del navegador web. Tenía que saber qué había estado buscando su marido. Lo abrió. Al principio era normal. Noticias de bolsa, artículos de deportes. Pero al desplazarse hacia abajo en el historial de las últimas semanas, sintió que el corazón se le encogía. Póliza de seguro de vida a nombre de la esposa. Cómo reclamar el seguro de vida del cónyuge. Tiempo de procesamiento del pago del seguro de defunción. Carmen se tapó la boca para ahogar un grito. No puede ser. No puede ser. Javier, no puede ser. Temblaba violentamente. Abrió una nueva pestaña y entró en el sitio de su banco. Revisó su cuenta conjunta. Nada fuera de lo común. Entonces recordó algo. Javier tenía una carpeta personal en el escritorio llamada Administración. Siempre decía que eran asuntos fiscales. Carmen la abrió. Unos cuantos PDFs de impuestos, facturas y un archivo llamado Póliza Carmen PDF Prima. Lo abrió. Era una póliza de seguro de vida a su nombre Carmen. Javier era el único beneficiario. El valor de la póliza hizo que los ojos de Carmen se abrieran de par en par. 15 millones de euros. Y la fecha de emisión de la póliza era de hacía 3 días. Justo después de que se aprobara este proyecto. Carmen se tambaleó hacia atrás, casi chocando con una estantería. Se dejó caer al suelo. Le faltaba el aire. Esta es la prueba. Este es el motivo. El dinero. Javier iba a matarla por dinero. Pero aún no había terminado.
El horror la empujó de nuevo hacia el portátil. Tenía que saberlo todo. Volvió al historial de búsqueda. ¿Cómo hacer que un accidente parezca natural? Dosis letal de somníferos. Islas más remotas cerca de Málaga. Mejores acantilados para ver la puesta de sol en la Costa del Sol. Carmen sintió una oleada de náuseas abrumadoras. El vómito le subía por la garganta. Corrió al pequeño baño junto al estudio y vomitó violentamente. Las pastillas para la indigestión que acababa de tomar salieron junto con todo lo que había en su estómago. Lloró en silencio. Su cuerpo temblaba violentamente en el frío suelo del baño. Su marido, el hombre que dormía en el sofá de la habitación de al lado, el hombre al que había amado, con el que había construido una vida, estaba planeando asesinarla en un acantilado al atardecer. Después de mucho tiempo, sus lágrimas cesaron, reemplazadas por algo más. Algo frío, duro y afilado. Rabia. No iba a morir. No iba a dejar que ese hombre ganara. Se limpió la boca y volvió al estudio. Con manos ahora firmes, cogió su teléfono. Fotografió todo el historial de búsqueda. Se envió el PDF de la póliza de seguro a un correo electrónico personal que Javier no conocía. Fotografió la carpeta vacía del proyecto. Recopiló todas las pruebas digitales que pudo. Luego, borró su propio historial de búsqueda en el portátil de Javier. Limpió el historial del navegador. Como si nunca hubiera estado allí. Apagó la luz del flexo. Dejó todo como estaba. Subió de nuevo de puntillas. Vio a Javier, todavía profundamente dormido en el sofá, roncando, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Carmen volvió a la cama. Se metió bajo las sábanas, pero ya no tenía frío. Ardía de rabia. Apretó su teléfono bajo la almohada. Solo había una persona que podía ayudarla ahora. La única otra persona que conocía una parte de esta verdad. Tenía que encontrar a Isabel. Carmen no durmió ni un segundo. Yació en la cama, mirando el oscuro techo. Su mente trabajaba 1000 veces más rápido de lo normal. Todos los peores escenarios pasaban por su cabeza. El plan de Javier y su cómplice, la misteriosa persona al teléfono, el acantilado y la puesta de sol, los 15 millones de euros del seguro. Todo se sentía como una pesadilla. Pero la evidencia en su teléfono, ahora escondida a salvo dentro de un calcetín en su cajón, era real. A las 5 de la mañana, Carmen se levantó. Siguió fingiendo estar enferma, caminando deliberadamente despacio. Encontró a Javier profundamente dormido en el sofá, con un ligero olor a alcohol todavía en el aire. Pasó junto a él, se lavó la cara y rezó. Rezaba mientras lloraba, no lágrimas de miedo, sino lágrimas de súplica, pidiendo fuerza, pidiendo guía. No solo luchaba por su vida, luchaba por la justicia. Después de rezar, se sentó en la mesa de la cocina. Tenía que hacer un plan. Primera prioridad, contactar a Isabel. Recordaba claramente el nombre en la placa de identificación. Isabel. No sabía su apellido, pero sí la aerolínea. Javier finalmente se despertó sobre las 7 de la mañana. Se sujetó la cabeza y entró en la cocina, claramente con resaca de la noche anterior. «Buenos días», dijo Carmen, debilitando deliberadamente su voz. «He hecho té». Javier la miró, sorprendido de verla ya despierta. «Oh, gracias». Se sentó frente a ella. Había una distancia incómoda entre ellos. «¿Cómo te encuentras? ¿Mejor?» «Ya no me duele el estómago, pero todavía me siento débil», mintió Carmen. «Me alegro», dijo Javier secamente. Tomó un sorbo de té. «Tengo que ir a la oficina un rato hoy, para arreglar el asunto de la cancelación de ayer. ¿Estarás bien sola en casa?» El corazón de Carmen se aceleró. Esta era una oportunidad de oro. «Estaré bien, cariño. Planeo descansar en la habitación todo el día». «Bien. No vayas a ninguna parte. Cierra la puerta con llave», dijo Javier con voz protectora. Pero Carmen sabía que no era protección, era control. Quería saber dónde estaba. «Sí, cariño», dijo Carmen, usando el apelativo cariñoso que ahora le sabía veneno. En cuanto Javier se fue, Carmen se puso en acción. Cerró la puerta por dentro y echó el cerrojo. Luego corrió a su propio portátil. Abrió Instagram. Escribió el nombre de la aerolínea y la palabra azafata. Aparecieron cientos de perfiles. Se desplazó, buscando un rostro que coincidiera con el pálido que recordaba. Nada. Pasó a Facebook. Escribió Isabel y el nombre de la aerolínea. Menos resultados. Hizo clic en cada uno, y en el quinto perfil, allí estaba su foto. Posando sonriente frente al ala de un avión. Era ella, Isabel. El corazón de Carmen dio un vuelco. Hizo clic en enviar mensaje. ¿Qué debía decir? No podía llamar.
No sabía si Javier podría tener la casa intervenida. Tenía que asumir que la estaba vigilando. Escribió rápidamente. Isabel, soy Carmen, del aeropuerto de ayer. Tenías razón, por favor, ayúdame. Mi marido no está en casa. Necesitamos hablar. Es muy urgente. Pulsó enviar. Y esperó. Los minutos parecían horas. Caminaba de un lado a otro del salón. ¿Y si Isabel no veía el mensaje? ¿Y si estaba volando? ¿Y si tenía miedo y la ignoraba? 15 minutos después, su teléfono sonó. Respuesta. Dios mío, Carmen, he estado pensando en ti sin parar desde ayer. Estaba tan asustada. ¿Estás bien? Lágrimas de alivio brotaron de los ojos de Carmen. No estaba sola. No estoy bien, respondió Carmen. He descubierto cosas horribles. El plan de mi marido es mucho peor de lo que imaginaba. Tenemos que vernos. Esta casa no es segura. No, Carmen. No es seguro. Podría volver en cualquier momento. Quedemos fuera, en un lugar concurrido. La cafetería de la librería en la 4ª planta del centro comercial Príncipe Pío. En 1 hora. Lo intentaré, respondió Carmen. Pero tengo que seguir fingiendo estar enferma. No sé cómo voy a salir. Di que necesitas comprar más medicinas o compresas. Algo que a él no le apetezca comprarte. Date prisa, Carmen, no tenemos mucho tiempo. Carmen puso en marcha inmediatamente su segundo plan. Corrió al baño, cogió varias compresas del armario y las tiró a la basura de fuera. Diría que se le habían acabado. Se preparó. No se puso su mejor ropa. Se puso un pañuelo instantáneo, un cubrecabezas y una chaqueta larga sobre su ropa de estar por casa. Quería parecer una persona enferma que se veía obligada a salir. Justo cuando iba a salir por la puerta, su teléfono sonó. Javier apareció en la pantalla. Se le heló el corazón. Hola, respondió Carmen haciendo que su voz sonara ronca. ¿Qué haces, Carmen? ¿Estás bien? Estoy en la cama, intentando volver a dormir. ¿Por qué, cariño? Nada. Solo quería comprobar. ¿Por qué tienes esa voz? Solo estoy débil. Todavía me siento mareada. Ah, vale. Pues descansa. Probablemente salga un poco tarde. Tengo mucho que hacer, dijo Javier. Vale, cariño. La llamada terminó. Carmen suspiró. No podía creer nada de lo que decía Javier. Un poco tarde podría significar en 1 hora. Podría significar que la estaba vigilando desde la esquina. A Carmen no le importaba. Tenía que irse. Llamó a un Cabify para un punto de recogida a 2 manzanas de su casa para evitar ser rastreada desde su puerta. Caminó rápidamente, mirando constantemente por encima del hombro. La calle estaba tranquila. Se subió al coche y dijo: «Rápido, por favor, al centro comercial Príncipe Pío». El viaje fue tenso. Cada coche que se parecía al de Javier la hacía entrar en pánico. Finalmente, llegó al centro comercial. Se apresuró a entrar en la cafetería de la librería de la 4ª planta. Estaba llena, como dijo Isabel. Carmen oteó la sala y, en el rincón más alejado, estaba sentada Isabel. No llevaba uniforme sino una camiseta y unos vaqueros. Llevaba el pelo recogido en una coleta. Parecía mucho más joven y tan asustada como Carmen. Carmen se acercó a ella. Isabel levantó la vista. Sus ojos se abrieron con una sonrisa de alivio. Carmen, siéntate rápido. Carmen se sentó. Le temblaban las manos. Gracias, susurró Carmen. Me salvaste la vida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me ayudas? ¿Y qué sabes exactamente? Isabel respiró hondo. Miró sus manos sobre la mesa. Tengo que ser sincera. Va a ser difícil de oír. Dímelo, dijo Carmen, su voz firme. He encontrado una póliza de seguro de vida de 15 millones de euros y un historial de búsqueda sobre cómo matarme. No puede ser peor que eso. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par con horror. Él de verdad. Ese monstruo lo llevó a cabo. Tragó saliva. Verás, Carmen. La razón por la que lo sé es porque yo tuve una relación con Javier. El mundo de Carmen pareció detenerse por segunda vez en 24 horas. Una aventura. Por supuesto. Tenía sentido. Estuvimos juntos casi 1 año, continuó Isabel con los ojos húmedos. Dijo que era infeliz en su matrimonio, que estabas demasiado centrada en tu carrera, que lo ignorabas. Fui una tonta. Le creí. Carmen escuchó sin decir nada. El dolor de la traición era agudo, pero la necesidad de saber era mayor. Entonces, hace unos 3 meses, cambió, dijo Isabel. Se volvió frío. Desapareció.
Y luego simplemente rompió conmigo por mensaje de texto. Isabel se secó una lágrima de rabia. Estaba destrozada, pero luego descubrí por qué. No rompió conmigo para volver contigo, Carmen. Rompió conmigo porque había encontrado a otra mujer. ¿Otra mujer?, susurró Carmen. Sí, su nombre es Valeria. Es más rica, no lo sé quién es, pero sé que le estaba envenenando la mente a Javier. Y entonces, por casualidad, escuché una conversación suya. ¿Qué conversación? Hace 2 semanas estaba trabajando en un vuelo a Málaga. Por casualidad, vi a Javier en la sala business y no estaba solo. Estaba con esa mujer, Valeria. No me vieron. Yo lo seguí. Sé que está mal, pero estaba dolida. Puse un pequeño dispositivo de rastreo en su bolso cuando no miraba. Carmen se quedó boquiabierta. Sé que es una locura, dijo Isabel, pero quería saber dónde me estaba engañando. Pero lo que obtuve fue mucho más horrible. El dispositivo tenía una función de grabación. Escuché su conversación en su habitación de hotel. Isabel tembló. Fue entonces cuando lo oí todo. Javier tiene enormes deudas de juego online. Cientos de miles de euros. Estaba desesperado, y esa mujer diabólica, Valeria, le dio la idea. ¿Qué idea? La idea del viaje de negocios. Valeria lo organizó todo, el proyecto falso. Ella dijo, tu único activo valioso es tu ingenua esposa, Carmen, Javier, o más exactamente, su seguro. Ella le dijo a Javier que sacara una nueva póliza de seguro a tu nombre. Carmen cerró los ojos. Así que Valeria era la mujer con la que Javier hablaba por teléfono anoche. El plan, la voz de Isabel temblaba violentamente. Era llevarte a una villa aislada cerca de Málaga que Valeria había preparado. Valeria actuaría como guía turística o gerente de la villa. Ella os sugeriría ver la puesta de sol desde un hermoso acantilado. Carmen recordó el historial de búsqueda. Mejores acantilados para ver la puesta de sol allí. Y allí, susurró Isabel. Él te empujaría. Javier sería el testigo desconsolado. Valeria sería la gerente de la villa testigo, confirmando que fue un trágico accidente. La pobre esposa resbaló. Javier se llevaría los 15 millones, pagaría sus deudas y empezaría una nueva vida con Valeria. Un silencio total envolvió su mesa, a pesar de que la cafetería estaba llena. Carmen miró el café que tenía delante, pero lo que vio fue a sí misma cayendo por un acantilado. ¿Por qué me ayudas, Isabel?, preguntó Carmen de nuevo. Su voz apenas un susurro. Podrías haberlo dejado pasar. Lo odias. Isabel miró directamente a los ojos de Carmen. Lo odio. Odio a Javier. Pero odio más a Valeria. Y yo, no puedo dejar que alguien muera. Pude haber sido una amante estúpida, pero no soy una asesina, Carmen. Cuando escuché su plan, se me revolvió el estómago. Sabía que tenía que hacer algo. Y cuando vi tu nombre y el de Javier en mi manifiesto de vuelo, supe que era el destino. Tenía que advertirte. No me importaba si perdía mi trabajo. Tenía que intentarlo, dijo Isabel. Carmen extendió una mano temblorosa y cogió la de Isabel. Isabel, no solo salvaste mi vida, me diste una razón para luchar. El terror de Carmen se había desvanecido. Lo que quedaba era una concentración fría y aguda. Ya no era la víctima. Era la mujer que iba a destruir al hombre que intentó destruirla a ella. No estás sola, Carmen, dijo Isabel con urgencia. No lo olvides. Valeria está ahí fuera. Es tan peligrosa como Javier, si no más. Ella es el cerebro. Bien, dijo Carmen. Y por primera vez, una sonrisa fina y fría apareció en sus labios. Entonces, tendremos que atraparlos a los dos. La cafetería de la librería se sentía como una pequeña isla aislada en medio del mar de ruido del centro comercial. Por un momento, Carmen e Isabel se sentaron en silencio, procesando el horror que acababa de ser revelado. Carmen era el objetivo. Isabel era la testigo involuntaria. Javier era el títere, y Valeria era la titiritera. Una combinación mortal. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabel en voz baja, rompiendo el silencio. Debes ir a la policía ahora mismo. Carmen negó lentamente con la cabeza. Sus ojos, antes llenos de shock, ahora estaban endurecidos. ¿La policía? ¿Y qué les digo? No es ilegal que mi marido saque una póliza de seguro, ni que busque cosas raras en Internet. Dirán que es solo una investigación tonta. ¿Que escuchaste una grabación de su ex amante? Se reirán de nosotras, Isabel. Lo tratarán como un melodrama de infidelidad exagerado. Carmen se inclinó hacia adelante. No, no podemos ir a por ellos con pruebas débiles. Tenemos que darles lo que quieren. Tenemos que dejar que se atrapen a sí mismos en su propio plan. Isabel la miró horrorizada. «¿Carmen? ¿No estarás pensando en...?» «Sí», dijo Carmen,
su voz firme como el acero. Voy a ir con él. Carmen, estás loca. Es un suicidio. ¿Vas a ir a esa villa? ¿A ese acantilado? ¿Con él y con Valeria? Isabel casi gritó. Shh, baja la voz, la calmó Carmen. Iré. Pero esta vez, yo pongo las reglas. Quieren que sea la víctima de un accidente. Me aseguraré de que los pillen en el acto de intentarlo. Necesitamos pruebas irrefutables. Necesitamos una grabación de ellos intentando matarme. Necesitamos que los arresten literalmente con las manos en la masa. El plan era una locura. Pero Isabel vio un destello en los ojos de Carmen. Ya no era la mujer ingenua que había conocido en el aeropuerto. Era una mujer que había sido empujada al borde del abismo, y en lugar de saltar, había decidido construir un puente. Vale, dijo Isabel finalmente. ¿Cuál es el plan? ¿Qué hago yo? Necesito que seas mis ojos y mis oídos en el exterior. Volveré a casa y seguiré interpretando el papel de esposa enferma y sumisa. Pero me recuperaré. Me sentiré culpable por haber arruinado nuestro viaje de negocios, explicó Carmen. El sarcasmo era evidente. Lo convenceré de que reprograme el viaje lo antes posible. Javier es estúpido y arrogante. Se lo creerá, dijo Isabel. Exacto. Mientras tanto, necesito que averigües todo lo que puedas sobre Valeria. ¿Quién es exactamente? ¿Dónde vive? Y lo más importante, la ubicación exacta de esa villa. Necesitamos conocer el terreno. Eso es difícil, Carmen. No sé mucho. Tienes la grabación, ¿no? La interrumpió Carmen. Escúchala de nuevo. A ver si mencionan el nombre de la villa, el nombre de la zona, una calle, cualquier cosa. Y una cosa más, necesito algo de ti. ¿Qué, Carmen? Un teléfono de prepago y un número nuevo. Un número que solo nosotras dos conozcamos. No puedo arriesgarme a que Javier rastree mis comunicaciones. Isabel asintió rápidamente. Puedo hacerlo. Hay una tienda de móviles cerca. Se separaron 10 minutos después. Isabel fue a comprar el teléfono nuevo y Carmen llamó a un Cabify de vuelta a su barrio, con el corazón latiéndole con fuerza. Hizo una parada rápida en una farmacia para comprar otra caja de antiácidos y algunas vitaminas para completar su coartada. Llegó a casa. La puerta estaba cerrada como la había dejado. Entró, volvió a cerrar la puerta y corrió al baño para tirar las pruebas de sus compras a la basura. Tenía que volver a su papel. Se cambió de ropa, volviendo a su atuendo cómodo de casa, se despeinó el pelo bajo el pañuelo y se lavó la cara para parecer pálida y cansada. Luego, volvió a la cama y controló su respiración para que fuera superficial. Javier llegó a casa por la noche. Carmen oyó abrirse la puerta principal. «Carmen», llamó Javier desde abajo. Carmen no respondió. Esperó. Los pasos de Javier subieron las escaleras. Luego, la puerta del dormitorio se abrió. Javier se paró en el umbral, mirándola mientras ella fingía dormir. Carmen sintió su mirada sobre ella, juzgándola, analizándola. Carmen la llamó de nuevo, más suavemente. Carmen gimió un poco y abrió los ojos lentamente. «Cariño». «Javier, ¿ya estás en casa?» Javier se acercó. «¿Has estado durmiendo todo el tiempo? ¿Has comido?» «No tengo hambre». «¿Todavía tienes náuseas?» susurró Carmen. Javier se sentó en el borde de la cama. Su mano se extendió para tocar la frente de Carmen. El contacto hizo que la piel de Carmen se erizara, pero luchó por no retroceder. «No tienes fiebre», dijo Javier. «Yo. Salí a la farmacia un momento antes», dijo Carmen. «Cuando te fuiste, se me acabaron las pastillas. Compré también unas vitaminas. Siento no habértelo dicho». Los ojos de Javier se agudizaron por un momento. «¿Saliste sola? Te dije que descansaras. Solo un momento, cariño. A la de enfrente del portal. También se me acabaron las compresas», añadió Carmen, la excusa que había preparado. El rostro de Javier se relajó al instante. Por supuesto, ese era un tema sobre el que no haría más preguntas. «Ah, vale. La próxima vez llámame. Te las traeré yo». Se levantó. «Voy a hacer sopa de pollo. Tienes que comer algo». Esa noche fue una actuación tortuosa. Carmen comió un poco de la sopa de pollo, elogiando la cocina de su marido. Vieron la televisión en silencio. Javier parecía nervioso, comprobando constantemente su teléfono. Carmen estaba segura de que se estaba comunicando con Valeria, informando de que su activo todavía estaba a salvo en casa. Carmen tenía que empezar a jugar. «Cariño», dijo en voz baja durante una pausa publicitaria. «Sí, sobre el viaje de negocios de ayer, lo siento. De verdad que lo siento mucho». Javier se giró hacia ella. «Está bien, Carmen. No fue tu culpa. Estabas enferma». «¿Pero el proyecto, los clientes se enfadaron mucho?», preguntó Carmen, poniendo la cara más culpable que pudo.
Siento que he arruinado tu carrera. Nuestra carrera. Javier guardó silencio. Carmen supo que había tocado la tecla correcta. Su ego. Es cierto que las cosas se han complicado, dijo Javier con voz pesada. Los clientes de Málaga estaban un poco decepcionados. Podría afectar a nuestras primas. ¡No!, exclamó Carmen un poco demasiado alto. Se calmó. Quiero decir, no puede ser. Todo es culpa mía. Por esta maldita acidez. Carmen cogió la mano de Javier, un acto que casi le hizo vomitar. Cariño, me siento mucho mejor ahora. De verdad. La nueva medicina que compré en la farmacia está funcionando. Las náuseas han desaparecido. Solo estoy débil por no haber comido. Javier la miró, con los ojos entrecerrados. ¿En serio? Sí. Escucha. Carmen respiró hondo. ¿Qué tal si lo reprogramamos? Lo antes posible, cuando me sienta mejor. El silencio llenó la habitación. Carmen podía ver los engranajes girando en la cabeza de Javier. Sorpresa. Incredulidad. Y luego, codicia. ¿Cuándo?, preguntó Javier intentando sonar cauteloso. ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Cuando los clientes estén listos. No quiero defraudarte, cariño. Me tomaré mis medicinas. Comeré con regularidad. Prometo que no volveré a ponerme enferma. Déjame enmendar mi error, suplicó Carmen. El rostro de Javier se transformó lentamente. La tensión en sus hombros se desvaneció. Una fina sonrisa, la primera sonrisa genuina que Carmen había visto desde el día anterior, apareció en sus labios. Una sonrisa que le heló la sangre. Pensó que su plan se había salvado gracias a la estupidez de su esposa. De verdad, cariño, dijo, su voz ahora tierna. No quiero que te fuerces. Estoy 100% segura. Por nosotros, por este proyecto, dijo Carmen con firmeza. Javier la abrazó con fuerza. Eres la mejor esposa, Carmen. No sé qué haría sin ti. Yo tampoco, cariño, susurró Carmen sobre su hombro, con los ojos vacíos mirando la pared. Yo tampoco. Vale, Javier rompió el abrazo. Entonces, me encargaré. Llamaré a los clientes mañana por la mañana. Quizás... Sí, podríamos ir pasado mañana. Tengo que asegurarme de que todo esté listo de nuevo. Todo, pensó Carmen para sus adentros. La villa, el acantilado, Valeria. Haz lo que tengas que hacer, cariño, dijo Carmen. Javier se levantó, su rostro radiante. Parecía un hombre que acababa de ganar la lotería. Bien, muy bien. Voy un momento al estudio, a revisar unos correos. Casi trotó hacia el estudio. Carmen sabía que no iba a revisar correos. Iba a llamar a Valeria. En cuanto Javier desapareció, Carmen sacó el teléfono de prepago que Isabel le había dado, escondido en el bolsillo de su ropa de casa. Envió un mensaje rápido al número de Isabel. Pasado mañana, ha picado el anzuelo. Miró la pantalla y luego borró el mensaje. El juego había comenzado. Ya no era una oveja esperando ser sacrificada. Era la pastora, y sostenía el cuchillo. 48 horas. Ese era el tiempo que tenía Carmen. 48 horas para transformarse de víctima a cazadora, para armarse antes de entrar en la guarida del león. A la mañana siguiente, después de que Javier se fuera a trabajar con un paso mucho más ligero y una sonrisa que no podía ocultar, Carmen se puso en acción de inmediato. Ya sabía que no podía hacer esto sola. Isabel era una gran aliada, pero ambas eran aficionadas. Su plan de atrapar a Javier en el acantilado era demasiado arriesgado. ¿Y si Valeria traía un arma? ¿Y si Javier se volvía violento? Necesitaban profesionales. Carmen cogió el teléfono nuevo y marcó un número que había encontrado en Internet la noche anterior. Era el número del abogado Morales, un conocido y competente abogado penalista y de divorcios de Madrid. Despacho del abogado Morales. Buenos días, saludó la secretaria. Buenos días. Me gustaría hablar con el abogado Morales, por favor. Es urgente. Se trata de un intento de asesinato. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Un momento, por favor, señora. Carmen esperó, con el corazón latiéndole con fuerza. 3 minutos después, una voz grave y tranquila llegó a la línea. Soy Morales. Dice que es urgente. Carmen lo contó todo rápida y claramente, sin detenerse. Sobre su marido Javier, el falso viaje de negocios, la azafata Isabel, el seguro de 15 millones de euros, el historial de búsqueda del portátil y el plan de asesinato en el acantilado orquestado por la nueva amante, Valeria. Contó cómo había manipulado a Javier para que reprogramara el viaje para pasado mañana. Esta vez, el silencio fue más largo. Señora Carmen, dijo finalmente el abogado Morales con voz grave. Está usted en grave peligro. No debería haber vuelto a esa casa. Debe ir a un piso franco inmediatamente. No,
dijo Carmen con firmeza. No voy a huir. Si huyo, se saldrá con la suya. Me perseguirá. La única manera de atraparlo es pillarlos en el acto. A los dos, tengo menos de 2 días. Necesito su ayuda para reunir pruebas que no pueda negar. El abogado Morales guardó silencio de nuevo, claramente sopesando la situación. Es usted una mujer muy valiente, o muy temeraria, señora Carmen. Espero que sea lo primero, suspiró. Muy bien. Las pruebas que tiene, la póliza de seguro y el historial de búsqueda, son buenas, pero siguen siendo circunstanciales. Necesitamos algo que lo vincule directamente con la intención de matar. Necesitamos su confesión. Necesitamos que hable de su plan. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó Carmen. Voy a enviar a alguien. Un profesional. Estará en su casa en 1 hora. Se llama Marcos. Es el mejor investigador privado que conozco. Confíe en él y haga lo que le diga. Y señora Carmen, no apague ese teléfono nuevo. Manténgase en contacto conmigo. 1 hora después, sonó el timbre. Un hombre de complexión media, que parecía un técnico de aire acondicionado, estaba en la puerta. Señora Carmen. Señor Marcos, susurró Carmen. El hombre asintió brevemente, entró y fue directo al grano. Abrió una caja de herramientas que, en lugar de destornilladores y alicates, contenía sofisticados mini dispositivos electrónicos. El abogado Morales me ha puesto al día, dijo Marcos con voz rápida y eficiente. Tenemos poco tiempo. Necesitamos instalar dispositivos de grabación en toda esta casa. Podría encontrarlos, se preocupó Carmen. No lo hará, dijo Marcos. Estos son de última generación. Le mostró un pequeño botón de camisa. Esto es un transmisor. Le mostró una pegatina fina como el papel. Esto es un micrófono. Los pondremos en el estudio, en el salón y en su dormitorio. Durante los siguientes 30 minutos se movieron rápidamente. Marcos trabajaba con la habilidad de un cirujano. Colocó uno detrás de un cuadro de caligrafía en el salón, otro debajo del escritorio de Javier. Y para usted, Marcos le entregó un hermoso y sencillo colgante de plata con un pequeño zafiro. Esta joya es un micrófono de alta sensibilidad. Grabará todo lo que diga y todo lo que diga cualquiera acerca de usted. Está conectado directamente a nuestros servidores seguros. No se lo quite nunca. ¿No sospechará? Carmen negó con la cabeza. Esto es parecido a uno que me dio mi madre hace tiempo. No sospechará. Bien. Y por último, Marcos sacó un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda. Esto es un rastreador GPS y un grabador de audio. Tiene que ponerlo en su equipaje. Maleta, maletín. Algo que sepa que se llevará. La maleta, dijo Carmen. Seguro que la volverá a usar. Perfecto. Póngalo en un forro profundo donde no lo encuentre si solo mete ropa, instruyó Marcos. Ahora, su parte es la más difícil, señora Carmen. Tiene que provocarlo. Tiene que hacer que hable sobre el viaje, sobre Valeria, sobre el dinero. Haga que se sienta engreído, que crea que tiene la sartriz por el mango. ¿Entendido?, dijo Carmen, apretando el colgante en su mano. Después de que Marcos se fuera, Carmen cogió el rastreador de moneda. Subió a su habitación. La maleta de Javier estaba en un rincón, no del todo deshecha desde la primera cancelación. Su corazón se aceleró. Abrió la cremallera del forro de la maleta. Le temblaban las manos, pero deslizó el rastreador dentro y lo pegó entre el armazón de la maleta. Estaba hecho. Ahora solo tenía que esperar. Esa noche fue la última noche antes de su vuelo fatal. Carmen ayudó a Javier a hacer la maleta. Se mostró alegre y emocionada. Estoy tan ansiosa por relajarnos después de nuestra gran presentación, cariño. Una villa en la playa suena perfecto. Javier sonrió. Era su sonrisa de depredador. Oh, será un viaje que nunca olvidarás, Carmen. Te lo prometo. Lo sé, pensó Carmen para sus adentros. El colgante en su cuello se sentía cálido contra su piel. El clímax llegó sobre las 10 de la noche. Carmen estaba en la habitación, fingiendo dormir. Llevaba puesto el colgante. Oyó a Javier moverse y luego entrar en el estudio. El dispositivo de grabación bajo el escritorio se activó. Carmen, en su habitación, también podía escuchar a través de su teléfono nuevo, que estaba conectado al sistema de Marcos. Oyó el sonido de una llamada. Javier estaba llamando a alguien. Hola, la voz de Javier. ¿Está todo listo?, una voz femenina respondió al otro lado. Para Carmen era demasiado bajo para oírlo claramente, pero el dispositivo del estudio lo captaría. Bien, dijo Javier. No sospecha nada. Al contrario, está encantada. Cree que es un viaje de negocios de verdad. Javier rió. Una risa que le dio náuseas a Carmen. Es tan ingenua como dijiste. Valeria. Valeria.
Era ella. Sí, claro que recuerdo el plan, continuó Javier, sonando un poco irritado. Llegamos mañana por la tarde. Nos registramos en la villa. Tú nos recibes como la gerente. Luego, por la noche nos sugieres el tour al atardecer en el acantilado. Pausa. Claro que lo haré yo, siseó Javier. Tú solo asegúrate de que no haya nadie. Asegúrate de que la zona esté desierta. Cuando la empuje, gritaré pidiendo ayuda. Los dos seremos testigos. Un trágico accidente. Carmen cerró los ojos. Una lágrima caliente rodó por su sien. Estaba escuchando a su propio marido detallar su plan de asesinato con tanta calma. El seguro, dijo Javier. Está asegurado. Tengo toda la documentación. Una vez que se emita el certificado de defunción y después de esa breve investigación policial, seremos ricos, cariño, 15 millones. Mis deudas saldadas, y podremos empezar una nueva vida, lejos de aquí. Otra pausa. Lo sé. No habrá errores esta vez. Mañana por la noche, Carmen será solo un recuerdo. La llamada terminó. Carmen yacía en la oscuridad. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Pero no era un temblor de miedo. Era un temblor de rabia tan pura y densa. Respiró hondo. Se secó las lágrimas. Cogió su teléfono. La grabación. Todo se había grabado desde el estudio. Envió un mensaje a Marcos y al abogado Morales. Capturado perfectamente. Luego envió un mensaje a Isabel. Toda la prueba capturada. Te enviaré la ubicación de la villa pronto. Dejó el teléfono. Oyó a Javier salir del estudio. Luego, el sonido del agua en el baño. Unos minutos después, Javier entró en el dormitorio. Se acostó al lado de Carmen. Carmen sintió que el colchón se movía. Sintió su brazo rodear su cintura por detrás. La atrajo hacia él en un abrazo. Mañana es el gran día, cariño. Susurró Javier en su pelo, pensando que estaba dormida. Un gran día para nosotros. Carmen contuvo la respiración. Dejó que su asesino la abrazara, sabiendo que este sería su último abrazo. ¿Y mañana? Mañana sería un gran día, el día del juicio. La mañana del segundo día de partida fue muy diferente al primero. Donde antes había una alegría ingenua, ahora su corazón estaba lleno de un enfoque frío y afilado. Se despertó temprano e hizo sus oraciones matutinas, rezando con más fervor de lo habitual. No suplicaba por su salvación. Suplicaba por la fuerza para terminar lo que había empezado. Llevaba una blusa sencilla y un pañuelo de color crema. Debajo del pañuelo, en su cuello, el colgante de zafiro que Marcos le había dado descansaba contra su piel, frío como un talismán protector. Javier, por otro lado, se despertó con una energía tremenda. Tarareaba en el baño. Planchó su propia camisa, algo que casi nunca hacía. Parecía 10 años más joven, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Carmen sabía cuál era ese peso. Sus deudas de juego. Y ella, Carmen, era la solución andante. ¿Lista, cariño?, preguntó Javier. Su sonrisa era amplia. Levantó sus maletas, las mismas que ahora albergaban el rastreador y el grabador de audio en su forro. «Lista, cariño», respondió Carmen, forzando una sonrisa ligeramente nerviosa. Su nerviosismo era real, pero por una razón diferente. El viaje al aeropuerto fue a la vez real y surrealista. Javier no paraba de hablar. Hablaba del tiempo, de lo impresionados que estarían los clientes con su presentación, de lo comprensivo y cariñoso que era con ella por reprogramar este viaje. Cada palabra suya era combustible para el fuego de la rabia de Carmen. El colgante en su cuello grababa cada una de sus mentiras. «Eres una bendición, Carmen». «¿De verdad?». Javier cogió la mano de Carmen en el coche. Carmen miró esa mano. La misma mano que la empujaría desde el acantilado. Reprimió una oleada de náuseas. «Tú también lo eres. Haría cualquier cosa por ti». Llegaron a la terminal. La misma multitud, el mismo ambiente bullicioso. Pero esta vez, Carmen ya no era la presa. Caminaba por el mar de humanidad con un propósito definido. Miró a su alrededor, buscando a Marcos o a su equipo, pero no vio a nadie. Marcos le había dicho que su equipo se mezclaría, pero que siempre estarían allí. Tenía que confiar. Llegaron al mostrador de facturación de la misma aerolínea y, como si fuera el destino o estuviera planeado, se encontraron exactamente en la misma cola. El corazón de Carmen se aceleró. Vio un rostro familiar detrás del mostrador. Era Isabel. Estaba atendiendo a otro pasajero, su rostro profesional. Entonces fue su turno. Javier se adelantó, poniendo sus identificaciones y billetes en el mostrador. 2 para Málaga, dijo con voz alegre. Isabel levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Javier.
La sonrisa profesional de Isabel se congeló por un momento. Su rostro se tensó al instante. Claramente reconoció a Javier. Javier, por su parte, tardó unos segundos. Miró a Isabel y luego una sonrisa fina y arrogante apareció en sus labios. Había reconocido a su examante. «Isabel», dijo Javier en voz baja, con un tono de desprecio. «Así que todavía trabajas aquí». El rostro de Isabel se enrojeció de ira, pero lo reprimió. Miró a Carmen, que estaba de pie detrás de Javier. Javier, en su infinita arrogancia, se volvió hacia Carmen. «Cariño, saluda. Esta es Isabel, una vieja conocida». Luego volvió a mirar a Isabel, rodeando deliberadamente la cintura de Carmen con el brazo y atrayéndola más cerca. «Y esta es mi esposa, Carmen». Fue una demostración de poder, una bofetada en la cara de Isabel. Javier estaba diciendo: «Mira, te dejé y ahora lo tengo todo. Mi esposa sumisa y, pronto, su dinero». Isabel miró el brazo de Javier en la cintura de Carmen. Miró a Carmen. Este era el momento. Los ojos de Carmen se encontraron con los de Isabel. Ya no había pánico en los ojos de Isabel, solo había una determinación tan grande como la de Carmen. Isabel no necesitó decir nada, simplemente miró a Carmen y luego asintió. Un pequeño asentimiento, casi imperceptible. La señal era clara. Mensaje recibido. El plan está en marcha. El equipo está listo en Málaga. Ten cuidado, Carmen. Carmen respondió con un lento parpadeo. Entendido. Isabel volvió a su ordenador. Sus manos temblaban ligeramente al teclear. «Pongan el equipaje aquí, por favor», dijo con voz neutra, evitando el contacto visual con Javier. «Gracias, Isabel. Fue un placer verte de nuevo», dijo Javier triunfante. No tenía ni idea de que acababa de interactuar con las dos mujeres que serían su perdición. Caminaron hacia la sala de espera. «¿Una vieja conocida?», preguntó Carmen interpretando su papel. «Oh, nada. Solo alguien que conocí hace mucho tiempo en la industria». Javier hizo un gesto con la mano. «No te preocupes por eso. Vamos a buscar algo de beber». Durante el resto del tiempo en la sala de espera, Javier no podía dejar de sonreír. Se sentía en la cima del mundo. Se había librado de la primera advertencia. Había logrado engañar a su estúpida esposa. Y acababa de exhibir su victoria frente a su examante. Su arrogancia sería su caída. Embarcaron en el avión. Esta vez, sin dramas, sin dolores de estómago. Carmen se sentó junto a la ventana. Javier a su lado. Durante el vuelo de 2 horas, Javier continuó su actuación de marido perfecto. Le ofreció una almohada a Carmen. Le masajeó los hombros. «¿Nerviosa?», preguntó en voz baja. «Solo esperando que este proyecto termine pronto», dijo Carmen. «Oh, terminará mucho antes de lo que crees», dijo Javier, de nuevo con doble sentido. Le ofreció a Carmen zumo de naranja, té caliente. Carmen recordó su historial de búsqueda. Dosis letal de somníferos. Solo agua, cariño, agua embotellada. Se aseguró de que la botella estuviera sellada antes de abrirla ella misma. Javier pareció ligeramente decepcionado, pero lo ocultó rápidamente. Carmen fingió dormir. Apoyó la cabeza en la ventana, pero sus oídos estaban alerta. El colgante bajo su pañuelo grababa todo. El suspiro de Javier, él pidiendo otro café, sus dedos tamborileando nerviosamente en el reposabrazos. Estaba ansioso, ansioso por matar. «Cariño», Javier la sacudió suavemente, susurrando. «Aterrizamos pronto». Carmen abrió los ojos. Vio las luces de la ciudad de Málaga abajo. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Este es el campo de batalla». Aterrizaron, recogieron su equipaje. La maleta, ahora un testigo electrónico silencioso. Al salir por la terminal de llegadas, Carmen vio a un hombre con una chaqueta azul sosteniendo un cartel que decía: «Señor Javier, Villa Acantilado». Ese debe ser el hombre enviado por Valeria. «Ahí está nuestro coche», dijo Javier aliviado. Subieron a una furgoneta de lujo oscura. Carmen envió un mensaje rápido a Isabel y a Marcos desde el teléfono nuevo, escondido en su bolso. «Vehículo llegado, Villa Acantilado». El viaje desde el aeropuerto hasta la villa duró más de 1 hora. Dejaron el esplendor de la ciudad por carreteras más tranquilas, y luego por una carretera sinuosa a lo largo de la costa, cada vez más aislado. Carmen miró hacia atrás. Un sedán negro estándar se mantenía siempre a una distancia de 3 coches detrás de ellos. El equipo de Marcos. No estaba sola. Finalmente, la furgoneta pasó por unas grandes puertas de madera y subió por una colina. Villa Acantilado. Era hermoso, realmente hermoso. Situado en la cima de una colina, con vistas directas al infinito mar azul.
pero su belleza era amenazante. No había otras casas alrededor, solo un denso bosque y el sonido de las olas rompiendo en el mar de abajo, el lugar perfecto para hacer desaparecer a alguien. Cuando la furgoneta se detuvo en un lujoso vestíbulo al aire libre, una mujer salió a recibirlos. Era alta y esbelta, con el pelo largo y negro suelto que contrastaba con su impecable vestido de lino blanco. Su rostro era hermoso, con una sonrisa perfectamente ensayada, pero sus ojos eran fríos, como los de un tiburón. Esta era Valeria. «Bienvenidos a Villa Acantilado, señor Javier, señora Carmen», dijo con una voz suave como la seda. «Soy Valeria, su gerente de la villa. Estábamos esperando su llegada con muchas ganas». Carmen sintió que la mano de Javier en su espalda se tensaba por un momento. «Gracias, Valeria. Este lugar es increíble», dijo Javier, su voz profesional, pero sus ojos no podían mentir. Había un destello de admiración en ellos. «Por favor, pasen, pasen. Les he preparado unas bebidas de bienvenida», dijo Valeria, guiándolos hacia una zona de asientos con vistas al mar. Mientras caminaban, Carmen lo vio. Una mirada fugaz entre Javier y Valeria. Una fina sonrisa compartida entre dos cómplices. Pensaron que Carmen estaba cautivada por el paisaje. No sabían que ella estaba analizando cada uno de sus movimientos. El colgante en su cuello grababa fielmente la interacción. Se sentaron. Valeria sirvió bebidas de coco. Carmen solo se mojó los labios. «¿Y bien, qué tal el viaje?», preguntó Valeria. «¿Fue tranquilo?» «Muy tranquilo», dijo Javier con una pequeña risa. «Mucho más tranquilo que el primero». Le dio una palmadita en la mano a Carmen. «Mi esposa estuvo un poco enferma la semana pasada, pero ya está completamente recuperada, ¿verdad, cariño?» «Así es», dijo Carmen, sonriendo a Valeria. «No quería perderme un paisaje tan hermoso». «Ah, tiene razón, señora Carmen», dijo Valeria. «Y ha llegado en el momento perfecto». «Oh, ¿por qué?», preguntó Carmen. Valeria señaló hacia el oeste, donde el sol comenzaba a descender. «Las puestas de sol aquí son legendarias, de verdad. La gente dice que es una de las mejores de la isla. Tenemos un lugar especial al final de nuestra propiedad, un acantilado privado. La vista. Ah, es como estar en el fin del mundo». El corazón de Carmen dio un vuelco. Estaba diciendo las mismas palabras que había oído en la grabación. «Vaya, eso suena increíble», dijo Javier fingiendo entusiasmo. «Tenemos que verlo, cariño». «Por supuesto», dijo Valeria. Luego hizo una pausa, como si acabara de ocurrírsele. «Aunque podría guiarlos yo misma después de que se instalen en su habitación, en 1 hora más o menos». Se detuvo. «También podrían ir ustedes mismos. El camino es muy fácil de encontrar, y muy romántico, solo para ustedes dos». Ahí estaba. Valeria les estaba dando el espacio para el accidente. Estaba asegurándose su propia coartada al no estar en la escena. «Es una gran idea», dijo Javier rápidamente. «Preferimos la privacidad». «Por supuesto». La sonrisa de Valeria se ensanchó. «Su alojamiento está listo. Déjenme que les acompañe». Su habitación era impresionante. Un bungalow privado con una pequeña piscina y vistas panorámicas al mar. Javier abrió inmediatamente las puertas de cristal y salió al balcón. «Esto es una locura, Carmen». «Es perfecto». Carmen sabía a qué se refería con perfecto. «Es precioso, cariño», dijo en voz baja. Inmediatamente fue al baño y cerró la puerta con llave. Sacó el teléfono nuevo. Le temblaban las manos violentamente. Envió un mensaje a Marcos. «Acantilado al final de la propiedad. En 1 hora. Romántico. Solo nosotros dos». La respuesta fue instantánea. «Ya estamos en posición. Conocemos el camino. No tema». Su colgante emite una señal fuerte. «Siga con el plan. Nos moveremos cuando él lo haga». Carmen respiró hondo. Se echó agua fría en la cara. Cuando salió del baño, Javier la estaba esperando. Se había cambiado de ropa. «Vamos, cariño», le tendió la mano. «El sol no espera. Vamos a crear un hermoso recuerdo». Carmen tragó saliva. Cogió la mano de su marido. «Vamos». El camino hacia el acantilado duró 15 minutos. Era un hermoso sendero, flanqueado por flores tropicales. Pero a medida que avanzaban, el sonido de las olas se hacía más fuerte y el ambiente más aislado. Carmen no dejaba de agarrar el colgante bajo su pañuelo. Era su único ancla a la realidad. Miró a su alrededor. ¿Dónde estaba el equipo de Marcos? No vio a nadie. Tenía que confiar. Finalmente llegaron. El lugar era tal y como lo había descrito Valeria. Era impresionante.
Un campo de hierba que terminaba abruptamente, dando paso a un acantilado escarpado que caía en picado hacia el mar rocoso de abajo. Las olas se estrellaban contra los arrecifes con una fuerza tremenda, y frente a ellos, una enorme bola naranja, el sol comenzando a tocar el horizonte. El paisaje era tan hermoso como mortal. No había nadie más, solo ellos dos. Y el sonido de las olas. «¿Qué te parece, Carmen?», dijo Javier en voz baja. Estaba de pie detrás de ella. «Te dije que te daría un viaje que nunca olvidarías». Carmen miró la puesta de sol. «Es impresionante». «Bien», susurró Javier. Carmen sintió que el ambiente cambiaba. Se giró lentamente. Javier estaba a unos pasos de ella. Ya no miraba la puesta de sol, la miraba a ella. Y por primera vez desde que llegaron, su sonrisa había desaparecido por completo. Su hermoso rostro se había convertido en una máscara fría y muerta. Sus ojos estaban vacíos. Sin amor, sin calor. Solo cálculo. «Sabes, Carmen», dijo. Su voz tan tranquila como si estuvieran teniendo una conversación normal. «He estado pensando mucho en esto. En la mejor manera de hacerlo». Carmen estaba segura de que su corazón latía tan fuerte que Javier podía oírlo. «¿Qué quieres decir, cariño? ¿En qué has estado pensando?» Javier rió en voz baja. Una risa seca y sin humor. «En esto. En nosotros. En ti». Dio un paso más cerca. Carmen retrocedió instintivamente. Sus pies estaban ahora a metros del borde del acantilado. «Deja de fingir que no sabes, Javier», dijo Carmen, tratando de mantener la voz firme. Javier arqueó una ceja. «Oh, ¿así que lo sabías? Por esa maldita azafata. Debería haberlo sabido». «No importa. Lo hace más fácil». «¿Qué hace más fácil?», lo desafió Carmen. «Esto». Javier dio otro paso. «Deberías haber seguido fingiendo estar enferma, Carmen. Deberías haber seguido siendo la esposa estúpida y sumisa». Ahora estaba justo frente a ella. Detrás de Carmen estaba la puesta de sol. Frente a ella, su monstruo. «Lástima», dijo Javier, su voz fría y dura. «Tu viaje termina aquí». El borde del acantilado era azotado por la brisa fría del mar. El sol estaba ahora medio hundido, tiñendo el cielo de naranja, púrpura y un rojo sangre. El sonido de las olas rompiendo en las rocas de abajo era como un rugido. Allí, en el fin del mundo, Carmen se enfrentaba al hombre que acababa de dictar su sentencia de muerte. «Tu viaje termina aquí». Carmen contuvo la respiración. Este era el momento. El colgante bajo su pañuelo le pesaba, un ancla en la tormenta. Tenía que hacerle seguir hablando. Necesitaba que la grabación capturara su intención sin lugar a dudas. «¿Por qué, Javier? ¿Por qué?», susurró Carmen. Su voz temblaba no solo por la actuación, sino por el terror genuino. «¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿Solo por dinero?». Javier se rió, una risa seca y horrible que fue tragada instantáneamente por el sonido de las olas. «¿Solo por dinero? ¿Solo?». Se abalanzó hacia adelante, sus ojos ardían de locura y codicia. 15 millones de euros, Carmen. ¿Sabes lo que eso significa? Significa libertad. Significa una nueva vida. Algo que tú nunca podrías darme. ¿Y Valeria?, presionó Carmen, dando un pequeño paso hacia atrás. Sus pies ahora pisaban la hierba húmeda justo al borde del precipicio. ¿Haces todo esto por ella? «Valeria es más lista que tú», gritó Javier. «Ella vio tu valor, un valor que yo no había visto en mucho tiempo. Vales más muerta, Carmen. Ella lo planeó todo. Es un genio, y yo lo compartiré con ella. Tú, por otro lado, solo serás una historia triste. Un accidente en el que la pobre esposa resbaló mientras se hacía un selfie. Dio otro paso. Ahora solo estaban a un brazo de distancia. Extendió la mano. «Vamos, Carmen, hazlo fácil. Date la vuelta y salta, ¿o yo?» «No», dijo Carmen. Javier se detuvo. «¿Qué has dicho?» «No», repitió Carmen más fuerte. Su terror fue reemplazado por una ira ardiente. «No voy a morir aquí. Tú eres el que se va a pudrir en la cárcel, Javier». El rostro de Javier pasó de la arrogancia a la confusión y luego a la furia. «¿Cómo te atreves?» Se lanzó hacia adelante, sin molestarse en actuar más. Agarró bruscamente a Carmen por los brazos. «¿Quién te crees que eres para desafiarme?» Carmen se tambaleó hacia atrás. El borde del acantilado estaba ahora justo detrás de sus talones. «Suéltame», gritó. «Se acabó. Dame mi dinero», rugió Javier. Empezó a empujar a Carmen hacia atrás, hacia el vacío. Carmen se resistió, arañando, pateando. Esto ya no era una trampa, era una lucha por la supervivencia. «¡Ayuda! ¡Ayuda!», gritó.
Nadie puede oírte, bramó Javier. Solo nosotros y el mar. ¿Estás seguro de eso, Javier? Dijo una tercera voz. Una voz femenina, suave y fría, cortó el aire. Javier se congeló, aflojando momentáneamente su agarre sobre Carmen. Ambos se giraron. Valeria estaba al principio del sendero, a unos 10 metros de ellos. Ya no llevaba el vestido de lino blanco, llevaba pantalones y una chaqueta negros. Su hermoso rostro estaba contraído por la impaciencia. «Javier, ¿por qué tardas tanto?», gritó Valeria. «He estado esperando en la villa». «¿Por qué sigue en pie?». Javier pareció sorprendido de verla. «Valeria, te dije que esperaras en la villa. Estás arruinando tu coartada». «¿Qué coartada?», siseó Valeria acercándose. «¿La coartada de que se cayó? Empújala de una vez. Acabemos con esto». Carmen se alejó de Javier jadeando, pero ahora estaba atrapada entre Javier y la Valeria que se acercaba. «¿Has oído?». Valeria miró a Carmen con desprecio. «Este es tu fin». «Estúpida. Ahora muere». Valeria hizo un gesto a Javier. «Ahora, Javier. ¿O lo hago yo?». Javier, como si saliera de un trance, se centró de nuevo en Carmen. Su rostro se endureció. «Tiene razón. Debería haber terminado esto antes». Él y Valeria comenzaron a avanzar juntos hacia Carmen. Iban a empujarla juntos. Carmen miró a las dos figuras, el monstruo con el que se había casado y el demonio que lo había envenenado. Habían sellado su propio destino. El colgante en su cuello lo había grabado todo. La intención de Javier, la complicidad de Valeria, una confesión completa. Este era el momento. Justo cuando Javier y Valeria estaban a 2 pasos de ella, listos para abalanzarse, Carmen levantó una mano, no para resistir, sino como una señal, y gritó. No un grito de miedo, sino una sola orden, llena de rabia. «Ahora». Hubo un latido de silencio. Javier y Valeria se detuvieron, confundidos. Entonces, desde detrás de los densos arbustos a la izquierda del sendero, y desde detrás de una gran roca a la derecha, la oscuridad estalló en acción. «¡Policía! ¡No se muevan! ¡Al suelo!». 6 figuras vestidas de negro irrumpieron en el césped. Marcos iba a la cabeza, liderando un equipo de la policía local totalmente armado. Potentes linternas iluminaron instantáneamente los rostros de Javier y Valeria, cegándolos. El tiempo pareció detenerse. El rostro de Valeria pasó de la arrogancia al puro terror. Gritó, un chillido agudo y aterrorizado, y se giró para huir. 2 agentes se abalanzaron sobre ella al instante, derribándola. Gritaba y se retorcía en el suelo. La reacción de Javier fue diferente. Se congeló. Simplemente se quedó allí, cegado por las luces, con la boca abierta. Miró a Carmen, que ahora estaba de pie, erguida, sin retroceder. Luego miró a los agentes que lo rodeaban. «No. No puede ser», susurró. «Manos arriba». «Ahora», gritó Marcos. Javier levantó lentamente las manos. Su rostro era una máscara de incredulidad, derrota y un odio inmenso. 2 agentes lo esposaron por la espalda. El clic de las esposas fue el sonido más dulce que Carmen había oído nunca. Todo había terminado en 30 segundos. Marcos corrió inmediatamente hacia Carmen, que había empezado a temblar violentamente mientras la adrenalina disminuía. «Señora Carmen, ¿está bien? ¿Está herida?». Carmen negó con la cabeza. «Estoy bien. Estoy bien». Tocó el colgante de su cuello. ¿Lo tenéis?». Marcos sacó un pequeño receptor. Sonrió débilmente. «Cada palabra, desde tu viaje termina aquí hasta empújala de una vez», todo grabado con claridad cristalina. Evidencia irrefutable. Carmen finalmente sintió que las piernas le fallaban. Casi se desploma, pero Marcos la sujetó. «Llévenselos», ordenó Marcos. Los agentes comenzaron a escoltar a Javier y Valeria de vuelta por el sendero. Valeria sollozaba histéricamente. Javier simplemente guardaba silencio, pero sus ojos nunca dejaron a Carmen, una mirada llena de veneno. Mientras pasaban junto a ella, Carmen se mantuvo erguida. Miró a Javier a los ojos. Ya no veía al hombre que había amado, solo veía a un extraño derrotado. «¿Por qué, Carmen?», susurró Javier con voz ronca. «¿Por qué no te moriste y ya está?». Carmen no respondió. Simplemente lo miró hasta que Javier finalmente apartó la vista. Derrota total. Marcos le entregó a Carmen un teléfono por satélite. «Llame a su abogado. Llame a su amiga. Hágale saber que está a salvo». Carmen cogió el teléfono. Miró al cielo. El sol se había puesto por completo. Todo lo que quedaba era un débil rastro rojo en el oscuro horizonte. Buscó el número de Isabel. Al otro lado de la isla, en una pequeña habitación de hotel, el teléfono de Isabel sonó. Lo cogió con manos temblorosas. «¿Hola, Carmen?».
Carmen tomó su primera bocanada de aire como una mujer libre, la brisa del mar agitando los extremos de su pañuelo. «Se acabó, Isabel», dijo Carmen. Su voz tranquila. «Los han atrapado. Nosotras. Lo conseguimos». La noticia del arresto sacudió los medios locales. La historia de un marido que, junto a su amante, intentó asesinar a su esposa por el dinero del seguro en una villa de lujo. Era una historia demasiado dramática para dejarla pasar. Pero para Carmen, era una amarga realidad que tenía que llevar hasta el final. El abogado Morales voló a Málaga en cuanto recibió la noticia. Se hizo cargo del caso con la frialdad de un profesional. Las pruebas que Marcos y su equipo habían reunido eran abrumadoras, casi perfectas. «No tienen escapatoria, señora Carmen», dijo el abogado Morales, mientras Carmen daba su declaración oficial en la comisaría esa noche. «Tenemos la grabación de la intención en el estudio. Tenemos la grabación del intento de asesinato en el acantilado. Tenemos el testimonio de la azafata. Tenemos la póliza de seguro. Este caso está cerrado». En otra sala de interrogatorios, la alianza de Javier y Valeria se desmoronó. En cuanto se dieron cuenta de que el juego había terminado, se volvieron el uno contra el otro. Valeria, la mente maestra, se convirtió de repente en la víctima. «Yo no sabía nada», sollozó ante los investigadores. «Fue todo idea de Javier. Él era el que tenía las deudas. Me dijo que se iba a divorciar de su esposa y a casarse conmigo. Dijo que esta era la única manera. Me obligó. Yo solo era la gerente de la villa. No sabía que iba a matarla». Mientras tanto, en otra habitación, Javier escuchó la grabación de su propia voz en el acantilado. Su rostro se quedó sin sangre. «Es una trampa», gritó. «Me tendió una trampa. Esa mujer, Carmen, ella lo planeó todo». Luego, cuando los investigadores mencionaron el nombre de Valeria, su furia explotó. «Fue todo idea de esa mujer, esa demonio. Ella me envenenó la mente. Ella me dijo que sacara el seguro. Pregúntenle a ella. Ella es el cerebro». Culparse mutuamente no sirvió de nada. Las pruebas de audio del colgante de Carmen demostraron claramente que ambos eran igualmente cómplices en el acantilado. El juicio comenzó 3 meses después. La sala estaba abarrotada. Carmen se sentó en la primera fila con el abogado Morales, llevando un tranquilo pañuelo de color crema. Tuvo que testificar. Al caminar hacia el estrado, pasó junto a Javier y Valeria en el banquillo de los acusados. Valeria mantuvo la cabeza gacha, llorando en silencio. Javier miró a Carmen con los ojos rojos, llenos de odio. Carmen lo miró sin emoción. Él ya no tenía poder sobre ella. «Señora Carmen», dijo el fiscal, ¿podría decirnos qué pasó en ese acantilado? Carmen habló. Contó cada palabra, cada amenaza, cada empujón. Su voz era firme. El clímax del juicio fue cuando el abogado Morales pidió que se reprodujera la grabación de audio del colgante. La sala quedó en absoluto silencio. Primero, el sonido de las olas. Luego, la voz de Javier. «Tu viaje termina aquí». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Escucharon la voz aterrorizada de Carmen. Luego, la voz furiosa de Javier. 15 millones de euros, Carmen. Y luego, la voz de Valeria. Empújala de una vez. Acabemos con esto. Varias personas en la sala se quedaron sin aliento. El juez cerró los ojos por un momento, escuchando atentamente. El jurado miraba a Javier y Valeria con abierta repulsión. La siguiente en testificar fue Isabel. Se acercó al estrado, su uniforme de azafata destacaba en la sala. Lo contó todo, su aventura con Javier, su culpabilidad, la advertencia en la servilleta. Estuvo mal, dijo. Su voz temblaba, pero era clara. Tuve una aventura con el marido de otra mujer, pero no podía permitir que ese marido asesinara a su esposa. Su credibilidad como testigo clave reforzó el caso. Era una heroína inesperada. El veredicto fue rápido. Los acusados, Javier y Valeria, son declarados culpables, más allá de toda duda razonable, de los cargos de intento de asesinato premeditado y fraude al seguro. El juez golpeó el mazo, sentenciándolos a cadena perpetua. Valeria gritó histéricamente y finalmente se desmayó en su silla. Javier no reaccionó. Simplemente miró al frente, su rostro vacío como si su alma se hubiera ido. Luego, giró la cabeza hacia Carmen. Carmen lo miró. Finalmente, una sola lágrima rodó por su mejilla. No una lágrima de tristeza, sino de alivio. Se había hecho justicia. Meses después, Carmen obtuvo un divorcio rápido, utilizando las pruebas de la infidelidad y los crímenes de Javier. El tribunal le concedió todas sus peticiones.
La casa y todos los bienes comunes pasaron a ser suyos. La póliza de seguro de 15 millones de euros fue, por supuesto, cancelada y anulada. La vida de Carmen volvió lentamente. Se mudó de la casa, demasiado llena de malos recuerdos. Comenzó su propia pequeña empresa de consultoría, utilizando su experiencia profesional. Una tarde, estaba sentada en un café de Madrid. Frente a ella estaba Isabel, fuera de servicio. «¿Y bien, cuáles son tus planes ahora, Carmen?», preguntó Isabel. Carmen sonrió, una sonrisa genuina. «Voy a Japón. Un viaje de negocios, de verdad esta vez». «Felicidades, Carmen», dijo Isabel. «Te lo mereces». «Nos lo merecemos las dos», dijo Carmen, cogiendo la mano de Isabel. «Gracias por todo. Nos salvamos mutuamente». Isabel le devolvió la sonrisa. Una semana después, Carmen estaba de nuevo en el aeropuerto. La Terminal 4 estaba tan concurrida como siempre. Pero esta vez, estaba sola. Arrastraba su propia maleta. Su pañuelo era de un amarillo brillante, irradiando una nueva energía. Caminó hacia su puerta de embarque. Caminaba ligera, caminaba libre. Lejos, en una celda fría y oscura, Javier recibió una carta. Era su primera carta en meses. No había remitente. La abrió con manos temblorosas. Dentro no había una carta, solo un trozo de papel, una servilleta blanca doblada. Javier miró la servilleta. Era una servilleta de aeropuerto, idéntica a la que había visto una vez en la mano de Carmen. Apretó la servilleta en su mano. Finalmente lo entendió. No había perdido en el acantilado. Había perdido en la terminal. Había perdido contra la mujer que creía estúpida. Había perdido contra un trozo de servilleta en una celda de prisión. Por el resto de su vida, Javier, finalmente, comenzó a llorar.